Me fascina el campo. A mí también. Bueno, chicas, vamos, ¿a quién más le gusta Juliet? También. Sí. Súper. Bueno, chicas, vamos entonces a responder las preguntas. ¿Listo? La primera pregunta, Mariana Aguirre, Leana, por favor. Dice, ¿qué decreto en nuestro país habla sobre la educación inclusiva? El decreto 1421 del 29 de agosto del 2017. No. ¿O sería decreto? ¿Quién tiene otra respuesta, Mariana? Espere, Profe, el yo decreto tengo- sí es ese número, pero la fecha está mal. Yo Es el tengo lo mismo. Mariana Morales, le damos la palabra. No, profe, yo tengo lo mismo que Mariana. Sí, profe, eso parecía. Profe, el decreto 1421 de 2017. Sí. Exacto. Es que yo le entendí del 2010. Ah, Ya. Sí. Qué pena, si yo entendí 2010. Es el decreto 1421 del 27 de agosto de 2017. Muy Sí. bien. La segunda pregunta, Juliana. ¿De qué trata esta ley? El objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación en un ambiente de aprendizaje común sin discriminación o exclusiva alguna y que garantiza en el marco de los derechos humanos los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo. ¿Quién tiene otra respuesta diferente? Yo, profe. Profe, yo- Espere, Mariana, que no la lea Juliet, que usted ya participa. Bueno, Profe, yo puse, este decreto trata sobre el reglamento en el marco de la educación inclusiva, la atención educativa a la población con discapacidad. Esa es la respuesta, Juliana. ¿De qué trata esta ley? Trata de la educación inclusiva, la atención educativa a la población con discapacidad, no más. ¿Listo? Esa es la respuesta. La siguiente pregunta, Valentina Vázquez. ¿Qué plantea este decreto? El reto que nos hace es garantizar una educación de calidad para nuestros estudiantes en el marco de la educación inclusiva. Muy bien. Juliet, apaguemos el micrófono. El reto que nos traza es garantizar una educación de calidad para todos nuestros estudiantes en el marco de la educación inclusiva. ¿Todas estamos sintonizadas? Sí, profe. Jenny. Por eso yo les dije que consultaran Sí, la profe. página de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación, porque las respuestas están muy puntuales. ¿Listo? Bueno, la siguiente, Estefanía. Estefanía. Acá estoy. ¿De qué Bueno. trata este decreto? El decreto tiene como objetivo reglamentar la precisión del servicio educativo para la población con discapacidad en el marco de la educación inclusiva en los aspectos de acceso, permanencia y calidad para que los estudiantes puedan transmitir por la educación desde el preescolar hasta la educación superior. ¿Esa qué número es de pregunta? la D. La B. D. Pero vamos en la C. La C ya la dijeron, profe. Ya, La D, la D. esa es la de Estoy viendo la que estoy diciendo yo. Ok, listo. ¿Y hay otra pregunta? no. No, La pregunta era, ¿qué es la educación inclusiva o qué entienden por educación inclusiva? Esa fue la que leyó Estefanía. no, ya según este decreto que trata la educación inclusiva. ¿De qué trata por eso qué es? Bueno, perfecto, muy bien. Listo, chicas. Entonces, con esto cerramos el tema de la educación inclusiva o de la inclusión escolar. Importante que ustedes sepan que existe ese decreto. Ese decreto está completamente vigente. Miren que fue del 2017. Y ese decreto, ¿qué es lo que pide? Que todas las instituciones educativas se preparen. ¿Para qué? Para que las personas
con alguna discapacidad puedan ingresar al sistema escolar sin ningún inconveniente. ¿Listo? Bueno, chicas, vamos entonces a iniciar con la segunda parte de la clase. Todas deben tener lista ya la hoja con sus 30 cuadritos. Recuerden que yo necesito que todas se dejen ver. Vamos entonces a empezar a escribir. La hoja la cogemos de manera horizontal. Y en el primer cuadro escribimos edad de la madre. Edad de manera horizontal, Valentina Peña. En el primer cuadro, edad de la madre. En el segundo cuadro de la segunda columna, retardo mental. ¿Cómo así, profe? ¿No estamos pues en la primera fila? No. Abajo. Vamos por filas. Vamos por filas. O sea que vamos hacia abajo. No. Por filas, por filas. Vamos de izquierda a derecha. Primer cuadro, edad de la madre. Segundo cuadro, retardo mental. Tercer cuadro, factor de riesgo. ¿Cuál es el tercero? Factor de riesgo. En el cuarto cuadro, TDAH. TDAH. Juliet, ¿qué traduce eso? Quita el micrófono, desactiva el micrófono. Trastorno con déficit de atención con hiperactividad. Muy bien, ojo con eso, es trastorno con déficit de atención e hiperactividad. Bueno, el último cuadro, etapa postnatal. Etapa postnatal. Vamos para la segunda fila. Discapacidad visual. Discapacidad visual. Bueno, estoy perdida. Ustedes ya debieron haber llenado la primer fila horizontal. Fila. Eso. Sí, Vamos profe. para la segunda fila. Ya, Valentina Vázquez. El primero es edad de la madre, después retardo mental, después factor de riesgo, después TDAH, después etapa postnatal y abajo en el primer cuadrito discapacidad visual. Debajo de edad de la madre. Discapacidad visual. El siguiente cuadro a la derecha. Consumo de drogas, alcohol, cigarrillo. Consumo de drogas, alcohol, cigarrillo. El tercer cuadro es larguito. Escuchen primero para que sepan dónde empiezan a escribir. Recepción de la información, procesamiento y emisión de la respuesta. Recepción de la información, procesamiento y emisión de la respuesta. De la información. Recepción de la información, procesamiento y emisión. Recepción de la información y remisión de la respuesta, no. Recepción de la información, procesamiento y emisión de la respuesta. Ay, qué escena, así quietes. Ah, verdad que se me descargó el celular, así se ven todas más bonitas. Las veo a todas súper chévere. Bueno, la siguiente, discapacidad auditiva. Ay, Mariana, tome usted la foto y no la manda. Ya.
Bueno, muy bien. Es que el mío se descargó, lo tengo cargado. Bueno, en el cuadro de discapacidad auditiva y en el otro, etapa prenatal, perinatal, postnatal. Etapa prenatal, perinatal, postnatal. Oye, no perdonas el algo. Vamos para la tercera fila. Espere, profe. Etapa prenatal, perinatal, postnatal. Vamos para la tercera fila. Ay, pero no, entonces yo me ahí porque me hizo falta un cuadro. Son 5 cuadros, Mariana. Mi profe, me hizo falta un cuadro. Repito, en el primer cuadro de la segunda fila, discapacidad visual. En el siguiente, consumo de drogas, alcohol, cigarrillo. En el siguiente, recepción de información, procesamiento y emisión de respuesta. En el cuarto cuadro, discapacidad auditiva. Y en el quinto cuadro, etapa prenatal, perinatal, postnatal. No, entonces puedo colocar discapacidad auditiva en el otro. ¿Dónde? En el último, porque pues puse en el penúltimo perinatal. Sí, cópialo donde quiera. Bueno, discapacidad auditiva. Vamos para la tercera fila. Debajo de discapacidad visual, trastornos emocionales y de conducta. Trastornos emocionales y de conducta. En el siguiente cuadro, dislexia. ¿Vamos todas ahí? Sí, pero En el siguiente cuadro, 36 a 40 semanas. ¿Cómo, profe? 36 a 40 semanas. En el siguiente cuadro, inclusión escolar. El tema que acabamos de ver, inclusión escolar. Y en el último cuadro, accidente o trauma. Cuarta fila. Sí. Etapa perinatal. Perinatal. Quinta, en la siguiente fila, en el siguiente cuadro. Etapa prenatal. Etapa prenatal. En la siguiente, superdotado. En la siguiente, estatus socioeconómico de la familia. Estatus socioeconómico de la familia. En el siguiente, síndrome de Asperger. Síndrome de Asperger. Vamos para la quinta fila. Aprendizaje. Siguiente, parálisis cerebral. Siguiente, disgrafia. Disgrafia. Siguiente, perturbaciones psicomotrices.
Siguiente, meningitis. Es la última de esa fila, meningitis. ¿Todas vamos ahí? Y, profe, me repite la última, porfa. Meningitis. Vamos para la última fila, el primer cuadro, autismo. Siguiente, discalculia. Discalculia. Siguiente, meconio del bebé. Siguiente, TDA. Juliet, ¿qué traduce eso? Trastorno con déficit de atención. Muy bien. Le pregunto a Juliet porque ella fue la que expuso ese tema. Recuerden entonces que tenemos ahí dos diferencias. Una es trastorno con déficit de atención solito y otro es también con hiperactividad. ¿Listo? Bueno, y la última, uso de forceps o ventosa. Uso de forceps o ventosa. ¿Cómo se escribe? Forceps es con C y termina en S. F-O-R-C-E. Profe, Dime. me esperas un momento que están timbrando y estoy sola y estoy esperando un pedido. Uso de forceps o ventosa. Ahí vamos, ¿cierto? Sí. Forceps. F-O-R-C-E. F-O-R-C-E-P-S. ¿Y cuáles otras palabras son, profe? Uso de forceps. Uso de forceps o ventosa. Ustedes se acuerdan qué es eso, ¿cierto? Sí. Claro. Ustedes con esa memoria a largo plazo que tienen, claro. Ah, sí, ya me acordé. ¿Qué es eso, Mariana? ¿Qué es eso? Pues no sé si será. Profe. Un método para sacar al bebé, no, profe. Las pincitas. Ah, las pinzas o la chupa. Esa chupa como la que uno destapa el baño. Eso, profe. ¿Cuándo la tienen que usar, Mariana Aguirre? ¿Cuándo? Cuando es cesárea, algo así, profe. No, porque si es cesárea, es en cesárea. Cuando es un parto natural, pero el bebé tiene dificultad para salir. Cuando la madre tiene problemas para pujar. Entonces lo que hacen es ayudarlo a sacar con esos instrumentos. Que no es lo recomendado, chicas. Lo ideal es que no los tengan que usar. Yo conozco dos muchachas que la sacaron así y esta parte de aquí es hundida. La tienen hundida, es posible que eso pueda pasar. Bueno, listo. Primera pregunta, recuerden que ponen el número en la respuesta. Profe, espérame un momentico, porfa. Profe, no sé qué el número en la respuesta, es que yo no estaba el lunes. No sé cómo se hace eso. Ah, lo que pasa es que yo doy la pregunta y ustedes responden. Sí. Ahí está, en esas 30 cosas que yo le dicté está la respuesta. Ah, Y bueno. usted la busca y pone el número de la pregunta. Ah, bueno, ya, entiendo. Entonces, el número 1. ¿Listo, Valentina Vázquez? Pues, profe, empiece, no he terminado, es que me tocó volver a hacer todo el cuadro. Ay, ¿por qué? Porque yo lo había hecho al contrario, es que usted dijo que lo cogiéramos horizontal y yo había hecho los 5 así y los 6 hacia abajo, entonces me enredé. Sí, así es. Claro, así es, Valentina. 5 son horizontales y 6 hacia abajo, ¿cierto? Sí. Bueno, empecemos, Valentina, y ahora miramos qué hacemos, ¿listo? Primera,
Profe, pues yo lo desarrollo en el viejo y ahorita le mando la foto en el bonito. Bueno, listo. Primera, es una situación o acontecimiento que ocurre durante el embarazo o después de este y puede comprometer el correcto desarrollo de un individuo. Recuerden que tienen que leer, entender bien, comprender lo que yo les estoy diciendo. Repito, es una situación o acontecimiento que ocurre durante el embarazo o después de que nace el bebé y puede comprometer un correcto o adecuado desarrollo del individuo. ¿Puedo continuar? No, un momento, por favor. Es una situación o acontecimiento que ocurre durante el embarazo o después de este y puede comprometer el correcto o adecuado desarrollo del bebé. ¿Cómo se llama eso? Fue el primer tema que vimos. ¿Cómo se llama eso cuando le pasa alguna cosa o a la mamá en el embarazo o en el parto o después de que el bebé nace? ¿Cómo se llama eso? Es, No vayan a decir la respuesta. Bueno, segunda, por favor escriban a un ladito el número de la pregunta que no responden para que ahora al final miremos qué podemos hacer. ¿Listo? Segunda, el embarazo normal tiene una duración promedio de... El embarazo normal tiene una duración promedio de... Tercera, dentro de los factores de riesgo más importantes, existen 3 periodos clave. Dentro de los factores de riesgo más importantes, existen 3 periodos claves. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos periodos o esas etapas? Si voy muy rápido, me dicen. Cuarta, es la etapa que se presenta durante el parto. Es la etapa que se presenta durante el parto. ¿Cómo se llama esa etapa? ¿Puedo seguir? sí, Quinta, es una causa que puede repercutir en el desarrollo del niño en la etapa postnatal. Es una causa que puede repercutir en el desarrollo del niño en la etapa postnatal. Profe, me la repite, por favor. Es una causa, o sea, una situación o un problema que puede influir en el desarrollo del niño, pero en la etapa postnatal. Etapa postnatal. Sexta. Sexta, factor de riesgo en la etapa postnatal. Factor de riesgo en la etapa postnatal. Factor de riesgo en la etapa postnatal.
O sea que la pregunta anterior y esta son iguales. Pero la respuesta es diferente, obviamente, pero ahí están las dos opciones. ¿Puedo continuar? 8. 7. Factor de riesgo en la etapa perinatal. Factor de riesgo en la etapa perinatal. Factor de riesgo en la etapa perinatal. Estefanía, ¿qué se nos hizo? Aquí estoy. Ay, pero yo quiero verla. 8. Es la etapa que se presenta desde la fecundación hasta el nacimiento. ¿Cómo se llama esa etapa que se da desde la fecundación hasta el nacimiento? Etapa, ¿cómo se llama? Esa es la 8, ¿cierto? Esa es la 8. Valentina, pensé que nos daban la respuesta. 8 es la etapa que va desde la fecundación hasta el nacimiento. 8. 9. 9. Factor de riesgo en la etapa prenatal. Factor de riesgo en la etapa prenatal. Factor de riesgo en la etapa prenatal. Profe, esa pregunta es como la otra, que también tiene otras opciones, ¿cierto? Es posible que sí. Sí. 10. Factor de riesgo en la etapa postnatal. Factor de riesgo en la etapa postnatal. Estamos en la 10. 10. Factor de riesgo en la etapa postnatal. Once. ¿Me puede repetir la 10? Es que es de internet. Factor de riesgo en la etapa postnatal. Postnatal. 11. Es la etapa que se presenta desde el nacimiento hasta la muerte. Es la etapa que va desde el nacimiento hasta la muerte. Esa es la pregunta 11. La 11. Es la etapa o el periodo que se presenta desde que nace la persona hasta la muerte. 12. Mariana Aguirre Morales, usted que me preguntó que si era que estaba repetida. 12. Factor de riesgo en la etapa perinatal. 12. Factor de riesgo en la etapa perinatal. 12. 12. Factor de riesgo en la etapa perinatal. 13. Factor de riesgo. Profe, espere. Me va muy rápido.
Profe, usted está yendo muy rápido. Bueno, Espérese, la 12. ¿dónde van? En la 12. Sí, profe. Factor de riesgo en la etapa perinatal. Uy, profe. Está muy difícil. Que no encuentro más. Yo creo que me equivoqué en una, no sé. Entonces anote la pregunta, el número a un ladito para que sepa cuáles tiene que verificar. ¿Listo? 13. Porque, Mariana, porque le debe sobrar entonces alguna hora, entonces usted compara, a ver. 13. Factor de riesgo en la etapa prenatal. Factor de riesgo en la etapa prenatal. Factor de riesgo en la etapa prenatal. ¿Cómo van? Pues de más que bien. Pero vamos al día. Sí. La siguiente, vamos a No, empezar. profe, espere un momentico. Bueno. ¿Me dicen cuándo? Valentina Peña todavía no ha terminado. Ya, profe, ya. Bueno, chicas, vamos a poner ahora ya la mente en las discapacidades, en las exposiciones de todas ustedes. Voy a leer despacio para que logremos comprender bien qué tipo de discapacidad es. ¿Listo? Está muy fácil. Profe, es cierto que la 13 es postnatal. La 13. Sí, me lo voy a repetir por favor. La 13 es pre. La 13 es prenatal. Profe, ¿me podría repetir la pregunta 5? Por favor. Es una causa que puede repercutir en el desarrollo del niño en la etapa postnatal. Es lo mismo que si les preguntara, es un factor de riesgo en la etapa postnatal. Profe, a mí me repite la 6, porfa. Es un factor de riesgo de la etapa postnatal. ¿Listo? ¿Puedo continuar? ¿O volvemos a recordar desde el principio? Como si estuviéramos en vivo. Bueno, primera, es una situación o acontecimiento que ocurre durante el embarazo o después de este y puede comprometer el correcto desarrollo del niño. Las que no se sabían la respuesta ya la deben saber. Segunda, el embarazo normal
tiene una duración promedio de. Tercera, dentro de los factores de riesgo más importantes existen 3 periodos clave o 3 etapas. ¿Cuáles son? Cuarta, es la etapa o el periodo que se presenta durante el parto. Es la etapa o el periodo que se presenta durante el parto. Quinta, ¿es una causa o un factor de riesgo en la etapa postnatal? Sexta, ¿es un factor de riesgo en la etapa postnatal? Séptima, es un factor de riesgo en la etapa es un factor de riesgo en la etapa perinatal. Nico, ya son las 11. Bueno, amor. Ocho. ¿Cómo se llama la etapa que va desde la fecundación hasta el nacimiento? ¿Cómo se llama la etapa que va desde la fecundación hasta el nacimiento? 9. Factor de riesgo en la etapa prenatal. Diez. Factor de riesgo en la etapa postnatal. 10. Factor de riesgo en la etapa postnatal. Once. Es la etapa o el periodo que se presenta desde el nacimiento hasta la muerte. Es la etapa que se presenta desde el nacimiento hasta la muerte. 12. Factor de riesgo en la etapa perinatal. 12. Factor de riesgo en la etapa perinatal. 13. Factor de riesgo en la etapa prenatal. Etapa prenatal. ¿Lograron hacer ajustes o correcciones? Sí, profe. Vamos a hacer ahorita, mamá. Ah, qué bueno. Entonces vas a usar las hojas de colores. Bueno, 14. Valentina Vázquez, ¿ya está también más ubicada? Sí, señora. Recuerden que la pregunta de la cual tengan duda la escriben a un ladito para que ahora la verifiquemos. 14.
Es un trastorno o una discapacidad que se inicia en la infancia y se caracteriza por dificultades para mantener la atención, exceso de movimiento e impulsividad o dificultad en el control de sus impulsos. ¿Cómo se llama esa discapacidad? Donde el niño tiene problemas para mantener la atención y fuera de eso tiene mucho exceso de movimiento, es muy impulsivo, se mueve todo el tiempo. Profesora, ¿qué número es? Perdón. La 14. Entonces, tiene problemas para mantener la atención, pero además es muy impulsivo, tiene dificultad para controlar el movimiento. ¿Listo? ¿Cómo se llama esa discapacidad o ese trastorno? Cuando el niño tiene problemas en su atención, pero también se mueve mucho. Ese lo conocen ustedes muy bien, ¿no? Es que a todos los niños los diagnostican con eso porque se paran del puesto. Pero recuerden que yo les dije que hay que tener claro por qué tiene problemas en la atención, en la atención. $15. Persona que cuenta con un coeficiente intelectual superior a 130. Persona que cuenta con un coeficiente intelectual superior a 130. Esa sí está regalada. Bueno. 16. Es una alteración que provoca una disfunción en el sistema de audición de la persona. Es una alteración que provoca una disfunción en el sistema de audición del individuo. A Mariana Aguirre le da risa, tan raro. Profe, no la escucho, ¿me la puede repetir? Es una alteración que provoca una disfunción en el sistema de audición del individuo. Ojo con esta. Ojo con esta que es larguita y necesito que la entiendan muy bien. Es un trastorno definido por la presencia de un desarrollo mental incompleto o muy lento, caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones concretas de cada etapa del desarrollo y que contribuyen a un nivel global de la inteligencia, como un retraso en las funciones cognitivas, del lenguaje, motoras, de socialización. ¿Qué pasa entonces cuando un niño tiene un retraso muy lento o un desarrollo muy lento en todas las habilidades de su aprendizaje? ¿Qué puede tener esa persona? ¿Esa cuál pregunta es, profe? ¿La qué? 17. Gracias. Es un desarrollo mental, ojo, desarrollo mental incompleto o muy lento. ¿Para qué? Para aprender todas las habilidades de la vida. Como puede que las aprenda, puede que no las aprenda. Si las aprende muy lentamente. ¿Listo? Recuerden que pueden anotar a un ladito la pregunta. Profesor, ¿qué número es? Es que me pierdo con los números. 17. 17. No, 16, no. 17. Ah, 17. 17. ¿A quién le falta contestar la 17?
Pero si entendieron la pregunta, Mariana y Juliana. Repito, es una alteración que tiene la persona y que en su desarrollo cognitivo. Y eso hace que tenga dificultades para aprender o que no aprenda. Dieciocho. Deficiencia en el sistema de la visión que afecta la agudeza visual, el campo visual, la motilidad ocular, la visión de colores, afectando la capacidad de una persona para ver. ¿Más claro? No canta un gallo, les di la respuesta de una vez. ¿Verdad? 19. ¿Quién se va a ganar este bingo? A ver, ¿quién se lo va a ganar? ¿Quién se va a ganar los 30 puntos de una vez? 19. Ojo con esta, necesita también que estén muy concentradas. Es un trastorno neurológico del desarrollo que se manifiesta durante los 3 primeros años de vida y perdura toda la vida. La persona presenta total desinterés por su entorno, no mira a los ojos y evita cualquier contacto visual. Pareciera que es sorda, pareciera que es ciega. ¿En qué número vamos, profe? 19. ¿Alguien necesita que la repita o fue muy clara? Sí, profe, vuélvala a decir, por favor, para rectificar. Es un trastorno neurológico del desarrollo que se manifiesta durante los 3 primeros años de vida y perdura durante toda la vida. La persona presenta total desinterés por su entorno, no ve a los ojos, evita cualquier contacto visual. Pareciera que fuera sorda, que fuera ciega. 20. Es una de las discapacidades que tiene como causa muy común la hipoxia en el momento del parto. Es una de las discapacidades que tiene como causa muy común la hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? La falta de oxígeno. Falta de oxígeno en el cerebro. Entonces, cuando no llega ese oxígeno suficiente al cerebro, se mueren neuronas y genera esa discapacidad. Profe, ¿me repite, por favor? Es una de las discapacidades que tiene como causa muy común la hipoxia al momento del parto. Recuerdan que una mamá en uno de los testimonios dijo que el niño había nacido así porque en el embarazo había tenido problemas de oxígeno. Veintidós. 21. 21. Espere, profe. ¿Qué les pasó? Chicas, lo acabamos de aprender. Busca atender la multiplicidad de necesidades educativas presentes en cada individuo, respetando su individualidad. Busca atender la multiplicidad de necesidades educativas que tienen los niños, respetando su individualidad, su ritmo de vuelo, su ritmo de aprendizaje.
Esa no la tienen que pensar tanto. Mariana Aguirre, ¿listo? Fue el tema que No. acabamos de aprender. ¿Cómo se llama esa estrategia cuando uno atiende niños y respeta sus ritmos de aprendizaje, sus diferencias individuales? ¿Cómo se llama eso? Esa ya la tienen que haber contestado todas porque si no me voy a preocupar mucho. Profe, no, no, si no escuché. ¿Qué? La que acabo de decir. Estamos todavía en la 21. Ya contestó la 21 Valentina Vázquez. Sí, sí, señora. 22. Tiene dificultades en la comunicación social y en la flexibilidad de pensamiento y comportamiento. O sea, tiene problemas para comunicarse con otros, para compartir con otros, pero tiene una capacidad intelectual muy buena, incluso superior a la media. ¿Cómo se llama ese síndrome? ¿Cómo se llama esa discapacidad? Cuando el niño tiene problemas para hablar, para expresarse, para escribir, para socializarse con otros, pero es muy inteligente. $23. Es una serie de problemas que presenta el individuo en su comportamiento, mostrándose desafiante, impulsivo, incluso consumo de drogas, actividad delictiva. Es demasiado agresivo, rebelde. Es una persona que presenta problemas de comportamiento desafiante, impulsivo, agresividad, rebeldía. Incluso puede llegar al consumo de drogas y conductas delictivas. Se puede diagnosticar como una persona que tiene trastornos de... La ¿Esa cuál es, 23, profe? la ¿Qué número? 23. Gracias. La 24. Implica anomalías, dificultades, debilidades o alteraciones en el movimiento, en cualquier movimiento, sean gruesos o sean finos. Presenta anomalías, dificultades, déficit o alteraciones en el movimiento. ¿Cómo se llama eso cuando una persona tiene problemas para moverse, sea grueso o sea fino? Profe, esta es la número 24, ¿cierto? 4. $25. No, ojo con esta, escuchen, no son excesivamente activos, no son excesivamente activos, tampoco interrumpen clases, pero tienen dificultad para centrar la atención y la concentración y se distraen fácilmente.
Fácil, facilísima. 26. Para aprender se requieren 3 pasos importantes. Para aprender se requieren 3 pasos importantes. Recuerden, yo, tan, acá adentro la y después la. 26. Para aprender se requieren 3 pasos importantes. Profe, ¿usted me puede repetir la 25, por favor? No interrumpe clases, no es tan activo, pero sí tiene dificultades para centrar la atención, la concentración y se distrae fácilmente. (27) Presenta una alteración de la capacidad de leer, por lo que confunde o altera el orden de las letras, las sílabas, las palabras. ¿Cómo se llama esa dificultad? Solamente la tiene en la escritura. Perdón, en la lectura. ¿Cómo se llama esa dificultad que presenta el niño cuando tiene dificultad para leer? Porque confunde las letras. ¿Se acuerdan que vimos una película y todo eso? Bueno, ya no. 28. ¿Me lo voy a repetir, por favor? Es el niño que tiene dificultades para leer, porque omite, confunde, ve las letras al revés. Y ustedes vieron una película con un niño que tenía ese problema, que lloraron además mucho, ¿cierto? Es la número 28, ¿cierto, profe? 7. 7. Creería que es 8. Ahora el problema ya no es en la lectura, sino en la escritura. Tiene problemas para dominar el lápiz, el bolígrafo. Tiene problemas para escribir de manera legible, ordenada, escribe al revés. ¿Cómo se llama ese problemita? Es primito del anterior. El anterior era en la lectura, este es en la escritura. 29. Es una dificultad específica en el proceso de aprendizaje de determinadas operaciones matemáticas y aritméticas. Es una dificultad específica en el proceso de aprendizaje de determinadas operaciones matemáticas o aritméticas. Es prima de las dos anteriores también, es de la misma familia. Y la 30, porque quiero poner hoy muchos 30. Es el proceso a través del cual... Profe, ¿cuál es la 29? La dificultad en el proceso de aprendizaje de las operaciones matemáticas o aritméticas. Y la 30 es la definición de la palabra que nos falta. Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas, valores, como resultado de estudiar, de practicar, de la experiencia, de la observación. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando yo adquiero nuevas habilidades, nuevas destrezas, nuevos conocimientos, nuevos valores? Porque
me lo enseñan, porque lo practico, porque vivo la experiencia, porque lo observo. No, chicas, más claro. Estoy cantando más claro que el gallo de Mariana Aguirre, pues. Listo. Vamos a lo... ¿Quién dejó de contestar alguna pregunta? Profe, me da tiempo, porfa, de organizarlo. Pero primero hagamos la corrección, Valentina. Chicas, yo necesito que tomen la foto y me la envíen. ¿Listo? Estoy esperando las fotos. Profe, te la mandamos por privado. ¿Se fue el profe o qué? ¿A mí me escuchan? Sí. Pero La profe se fue. hace rato estoy hablando sola. Gente, se las mandan por privado a la profe. Hola, listo. Por privado. Listo. Por privado. Sí, por Sí. privado. Bueno, chicas, vamos entonces a hacer la corrección. ¿Cuál es la respuesta de la primera pregunta, la primera de la lista? Juliana. La primera, profe, espera, déjame buscarla. Factor de riesgo. Es una situación o acontecimiento que ocurre durante el embarazo o después de este. Factor de riesgo. Factor de riesgo, muy bien. La segunda. El embarazo normal tiene una duración de, Mariana Aguirre. 36 a 40 semanas. Muy bien. La tercera, Valentina Peña. Dentro de los factores de riesgo más importantes existen 3 periodos o etapas. La etapa prenatal, la perinatal y la postnatal. Muy bien. La cuarta, Juliet, es la etapa que se presenta durante el parto. Etapa perinatal. Muy bien. La quinta, Valentina Vázquez, es una causa o un factor de riesgo en la etapa postnatal. Profe, yo puse... Profe, se me salió. No sé qué me está. Vamos en la quinta. Profe, yo puse meningitis. No, Puede ser. Profe, que es la que tiene varias opciones, ¿cierto? Esa tenía 3 opciones. profe, yo puse estatus socioeconómico de la familia. Meningitis. ¿Cuál otra pudieron haber contestado? Estatus socioeconómico de la familia. Muy bien. Teníamos 3 opciones. O el accidente o trauma, o el estatus socioeconómico de la familia, o la meningitis. Cualquiera de esas 3 está buena. Cualquiera de esas 3 sirve como como la quinta. Ah, pues madre. También puede ser la sexta o también puede ser la 10ª. Yo tenía la 10ª.
Entonces, cualquiera de esas tres que dijimos, accidente o trauma, meningitis o estatus socioeconómico de la familia, puede ser la respuesta de la quinta, de la sexta o de la décima. ¿Listo? Todas estamos. Cierra la puerta, mi amor. Vamos para la séptima. Jenny, la séptima, ¿cuál es la respuesta de la séptima? Un factor de riesgo en la etapa perinatal. Ay, profe, qué pena, es que le estaba mandando la foto, es que estaba de internet todo malo. La séptima, un factor de riesgo en la etapa perinatal. En la etapa perinatal, profe, pues un factor de riesgo puede ser edad de la madre o consumo de drogas o alcohol o cigarrillos. Jenny, etapa perinatal, peri. Ah, O sea, ya. ¿cuándo? Profe, en la etapa perinatal, el uso de fuerzas o ventosas. Esa puede ser una. O la otra. Meconio del bebé. Muy bien. Pudieron haber respondido o uso de forceps o ventosa o meconio del bebé. Cualquiera de las dos es válida. Para la pregunta 7 y para la 12. Ah, sí. 8. Estefanía, la 8. Es la etapa que se presenta desde la fecundación hasta el nacimiento. ¿La puedes repetir, por favor? Es la etapa que va desde la fecundación hasta el nacimiento. La etapa prenatal. La etapa prenatal, muy bien. La 8 es la etapa prenatal. La 9 ya la dijimos. Jenny, por favor, quita el micrófono. ¿Cuál es? Edad de la madre. Puede Ah, ser. Está bien. Pero esa puede ser también la otra. La 8 es pregunta única. Ah, sí. Como estaban No, diciendo. está la 9. La 9 ya dijimos que puede ser Edad de la madre. Edad de la edad madre. de la madre, Consumo de drogas. drogas, consumo de alcohol. drogas, de drogas, alcohol o cigarrillo. Ah, bueno. La 10 ya la hicimos. La 11. Jenny, la 11. Profe, ¿por qué no tan adelante? Porque las otras ya las hicimos. La 11, ¿cuál es, profe? Ay, no. No, vaya en orden para no enredarnos. En orden, no. Bueno. Pero La si ya 11. las dijimos. ¿En qué pregunta van? En la 9, en orden. Bueno. 10. Es un factor de riesgo en la etapa postnatal. Tenían 3 opciones. O el accidente o trauma, el estatus socioeconómico de la familia o la meningitis. En cualquiera de esas 3 pudieron haber puesto la número 10. Bueno, ya. La 11, Jenny, es la etapa que va desde el nacimiento hasta la muerte. Etapa postnatal. Etapa postnatal, muy bien. La 12, Mariana Morales. Otro factor de riesgo de la etapa perinatal. Profe, pues yo ahí puse uso de forceps o ventosas. O puede ser uso de forceps o ventosa o meconio del bebé, ¿cierto? Pero eso ya está. La 13, Valentina Peña. Otro factor de riesgo de la etapa prenatal. Profe, consumo de drogas, alcohol o cigarrillo. Esa puede ser una. ¿Cuál otra? De la madre. Muy bien. ¿O cuál otra? ¿Cuál era la otra? Ay, no las encuentro ya. No más. Ya. Esas dos.
O la edad de la madre, o el consumo de drogas o sustancias psicoactivas. Listo, muy bien. La 14. 14. La 14, Juliet. Es un trastorno que inicia en la infancia y se caracteriza por la dificultad para mantener la atención, pero además tiene mucho movimiento. TDAH. TDAH. Trastorno con déficit de atención e hiperactividad. Muy bien. ¿Se acuerdan que yo les hice como claridad en eso? La 14 es TDAH. Dios mío. La 15, Mariana Aguirre, para que no la piense mucho. Persona que cuenta con un coeficiente intelectual superior a 130. Superdotado. Muy bien. Va a cantar bingo. Estefanía, vamos. Es una discapacidad que provoca una disfunción en la audición del individuo. Esa Estefanía ahí mismo se desaparece cuando yo le pregunto. No, aquí estoy. Esa, la 16. La 16. ¿Qué discapacidad es cuando hay problemas en el sistema de audición del individuo? Discapacidad auditiva. Muy bien, auditiva. Valentina Vázquez, 17. Uy, esa 17 que las puse a pensar, pero que está súper fácil. Cuando la persona tiene un desarrollo mental incompleto o detenido, tiene un retraso en su desarrollo. Algunas veces aprenden muy lento, otras veces no aprenden. ¿Cómo se llama eso? Profe, yo coloqué retardo mental. Muy bien, retardo mental. ¿Quién va a cantar bingo? 18, Juliana, una muy difícil. Cuando la persona tiene problemas en el sistema de la visión. Uy. Escuchan. Ahora ¿Vale? sí. Ah, ok, discapacidad visual. Muy bien. Niñas, tenemos que tener claridad en que tanto la discapacidad visual como la discapacidad auditiva, no necesariamente la persona tiene que ser sorda total o ciega total, porque también puede ser que tenga disminución, pero eso hace que tenga que ir a un ritmo más lento que los demás, ¿cierto? Porque sí ve, pero ve muy poco. Entonces, o escucha, pero escucha muy poco, entonces hay que repetirle muchas más veces o usando un tono de voz mucho más alto. Vamos a la 19. Valentina Peña. Es ese trastorno que se presenta durante los primeros años, perdura toda la vida. Y la persona tiene un total desinterés por la vida, por el mundo, por su entorno, parece que no ve, parece que no escucha. Autismo, profe. El autismo, muy bien. No me puedo. ¿Qué pasó, Mariana? Sí. La 20. Esa me tenía como cabezona. ¿Todo bien? Sí, profe. La 20. Valentina Vázquez. Es esa persona que tiene la discapacidad porque durante el parto presentó hipoxia. Profe, Valentina Vázquez, estamos esperando la respuesta. La 20. profe, ¿qué se lee? Es que se había entrecortado y no le escucho nada. ¿Cómo se llama esa discapacidad cuya causa es la hipoxia al momento del parto? Profe, yo coloqué perturbaciones psicotrices. Parálisis cerebral. PC, parálisis cerebral. Ay, Parálisis profe. cerebral. Se puede confundir con perturbaciones psicomotrices. Sí, porque yo hice eso y ahí decía que se daba por eso, por la hipoxia. Pero la respuesta es parálisis cerebral. 21. Juliet.
Busca atender la multiplicidad de necesidades educativas presentes en cada individuo, respetando las distintas capacidades, las individualidades, los ritmos de aprendizaje. Inclusión escolar. Inclusión, muy bien. Súper bien. El tema que acabamos de ver, Mariana, ¿sí la respondió bien? Sí, profe, estaba bien. Bueno, la 22. La 22 de Mariana Morales. Es la persona que tiene dificultades para relacionarse con otras, para escribir, pero tiene una inteligencia incluso superior a los demás. Ay, profesor, que no la encuentro. 22. Asperger. Síndrome de Asperger. Asperger. Muy bien. Esa no me lo 23. Estefanía, 23. Es la persona que presenta problemas de comportamiento desafiante, impulsivo, agresividad, rebeldía, incluso puede consumir drogas y tener conductas delictivas. Pues yo coloqué trastornos emocionales y de conducta. Claro, es que esa es la respuesta, esa era la que tenía que poner, muy bien. Pues, pero no estaba segura si era esa. 24. ¿Quién? Valentina Vázquez. No, Valentina tiene el internet muy lento. Juliet, es la persona que presenta dificultad, anomalía, déficit o alteraciones en su movimiento. Perturbaciones psicomotrices. Muy bien. Valentina Vázquez, esa es la respuesta de perturbación, la pregunta de perturbaciones psicomotrices. 25. Jenny, la 25. Tiene dificultades en su atención, en su concentración, se distrae fácilmente, pero no necesariamente se mueve ni interrumpe clases. Esa yo la puse la TDA. Muy bien, porque solamente tiene trastorno con déficit de atención. Muy bien. La 26, Mariana Morales. 3 pasos que se necesitan para aprender. Recepción de la información, procesamiento y emisión de la respuesta. Muy bien. 27, Valentina Peña. Es la dificultad para leer porque confunden letras, alteran el orden de las letras, de las sílabas, de las palabras. La dislexia. Dislexia. Mariana, ¿sí puso esa? Sí, profe. Todas pusieron la dislexia. Sí. ¿Qué tal que no? ¿Ah? Viendo que lloraron y todo viendo esa película. La 28. Juliana. Ahora la dificultad no es en leer, sino al escribir. La disgrafia. Muy bien. Disgrafia. La 29. Jenny. Ya el problema no es ni en la lectura ni en la escritura, sino en las matemáticas. Yo puse la disculia. ¿Qué? Venga, Julia, Muy bien. Ay, perdón. Jenny, eso se llama bullying. Sí, profe. Bueno, y la última, ¿quién la quiere responder? Mariana, ¿qué? No, Es un proceso a través del cual se adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, valores. pues Es la que falta. El aprendizaje. No, profe. Esa respuesta estaba más clara que la del gallo que le canta a usted ahí al oído. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Quién tuvo las 30 buenas? Yo. Uy, felicitaciones. 3. Muy bien. ¿Quién tuvo 29? Yo. Estefanía falló nomás en una. Sí. ¿En cuál?
Es que yo me enredé en la que se da de la madre y esa, ahí fue donde me enredé. Ah, ya, bueno, bueno. ¿Quién tenía 27, 28? Buenas. 2 malitas, 3 malitas, 4 malitas, 5 malas. Sí, yo creo que Profe, no sé ni siquiera, es que yo tuve un enredo muy grande. Profe, yo también tuve un enredo y no sé ni siquiera cuáles tenía buenas y malas. Ah. Bueno, chicas, ¿qué tal estuvo el ejercicio? Buenito. Bueno, hacémoslo. Bueno, Ya les envío a Classroom el taller para que ustedes lo tengan en cuenta. Mire que tuvimos en cuenta todos los temas que hemos trabajado durante el semestre, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que tener claridad frente a lo que es un factor de riesgo, frente a las etapas en las que se presentan esos factores de riesgo, más o menos tener una claridad frente a lo que son las discapacidades. A mí no me interesa que ustedes sepan que cuáles son las causas, que cuál es el tratamiento, pero al menos que logren identificar fácilmente un niño en el aula con esas discapacidades. Diga, ve, este niño parece que tiene Asperger, o ve, este niño parece que tiene autismo, o este niño parece que tiene déficit de atención, con hiperactividad o sin hiperactividad. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Que ustedes tengan al menos el concepto básico y puedan identificar fácilmente un niño dentro del aula de clase. Sin necesidad de dando esos diagnósticos tan apresurados que damos, que a todo el niño que se para del puesto le decimos que es ¿qué? hiperactivo. Listo. Bueno, y ahora cuando decimos imperactivo, imperactivo con M y con P, imperactivo, no es hiperactivo. Listo. Bueno, chicas, ¿preguntas? No, profe, ninguna. El parcial es el cierto. El parcial es el próximo miércoles, va a estar muy parecido a lo que hicimos hoy. Entonces, por favor, las preguntas que contestaron mal, traten de estudiarlas, de comprenderlas y de fortalecerlas más. ¿Listo? Chicas, nos vemos entonces la próxima semana ya el miércoles, porque el lunes es festivo. Bueno, que estén muy bien, chicas, y muchas gracias. Bueno, Listo, profe, profe, muchas gracias. Gracias por ser tan cumplidas. Chaito. chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. No olviden iniciar el formulario, ¿listo? Sí, señor.